Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos contemplado la fuerza de los vientos y las tormentas con asombro y temor. En la Biblia, estos fenómenos son más que meras manifestaciones naturales, son a menudo las acciones de fuerzas invisibles, enviadas directamente desde los cielos. Hoy te llevaré desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, explorando cómo los ángeles de Dios han sido descritos como responsables muchas veces de controlar y desatar los elementos atmosféricos, fenómenos tan poderosos que a menudo marcan el curso de la historia. Los ángeles en el viento. Comencemos en el Antiguo Testamento, donde los vientos que veremos acá no son simplemente aire en movimiento. En muchos pasajes, el viento es un símbolo de la voluntad de Dios, pero también se nos muestra que es controlado por sus ángeles, como manifestaciones directas de los ángeles que cumplen las órdenes de Dios. En Génesis 8:1 hay un suceso denominado el viento que seca las aguas del diluvio, justo después de cuando las aguas cubrieron toda la tierra. Dios recordó a Noé y a los seres vivientes que estaban con él en el arca e hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas decrecieron. Este no era un viento ordinario, sino que fue enviado por Dios como una señal de restauración de la tierra inundada. Muchos interpretan que fue llevado a cabo por ángeles, quienes actuaron como agentes de renovación tras el juicio de las aguas. En Éxodo 14:21, hay otro suceso llamado el viento del Mar Rojo. En la historia de la liberación de los israelitas, Moisés extiende su mano sobre el Mar Rojo y un fuerte viento del este sopla durante toda la noche, dividiendo las aguas. Este no fue un viento cualquiera, sino que se considera que ángeles de Dios, invisibles a los ojos humanos, controlaban ese viento para ejecutar la voluntad divina. Este milagro no solo libró a los israelitas, sino que también simboliza cómo los ángeles actúan en los elementos. En Job 1:19 encontramos los vientos destructivos, otro ejemplo sorprendente de cómo los vientos son controlados por fuerzas espirituales. Narrando que un gran viento del desierto derrumba la casa donde se encontraban los hijos de Job, matándolos. Este viento no es una casualidad meteorológica. La historia deja claro que Satanás, con permiso divino, había desatado esta tragedia. Aunque no se menciona explícitamente a los ángeles, el texto sugiere que fuerzas espirituales invisibles están detrás de estos vientos, cumpliendo un propósito mayor. En Primera de Reyes 19 del verso 11 al 13, algo extraordinario ocurrió, un viento que antecede a la voz de Dios. Aquí el profeta Elías experimenta el poder del viento como parte de una manifestación divina y Dios le dice que salga al monte porque pasaría el Señor. El profeta pudo ver un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, para luego admirar con miedo a la presencia de Dios. Pero como si fuera poco, al mismo profeta Elías en Segunda de Reyes 2 verso 11, la Biblia manifiesta que este profeta fue llevado al cielo en un torbellino. En Jeremías 23:19 dice que habrá un torbellino del juicio de Dios, aquí el profeta nos habla de cómo, la tempestad de Jehová y el torbellino se levantarán con furia, no solo describiendo el juicio de Dios, sino sugiriendo que los ángeles están detrás de estos fenómenos, llevando a cabo la ira divina sobre los injustos. En el libro de Jonás 1:4 se narra la espectacular historia que, cuando Jonás huye de la misión que Dios le encomendó, una tormenta violenta sacude el barco en el que se encontraba. Pero esta tormenta no es casual. La Biblia menciona que el Señor lanzó un gran viento sobre el mar para provocar la tormenta y traer a Jonás de vuelta a su propósito. Hasta aquí hemos narrado algunos versos bíblicos que atañen al viento, las tormentas, los torbellinos y los huracanes. Pero ¿cómo la ciencia climatológica puede relacionarse con el control divino del clima que muchos no logran ver o entender? La ciencia del clima estudia cómo el aire se mueve, cómo se condensan las nubes para la lluvia, cómo las corrientes de viento afectan los océanos, y cómo las tormentas se forman. Pero, detrás de estas leyes físicas, hay una verdad más profunda, la acción divina. En la Biblia, el viento no solo es un fenómeno meteorológico, sino un instrumento usado por los ángeles para ejecutar el mandato de Dios. Como en el ejemplo anterior del personaje Job, donde el viento destruyó su casa y hubo una tragedia. Aunque los científicos estudian la velocidad y dirección de los vientos, ¿es posible que haya una fuerza mayor guiando estos patrones? La energía de las tormentas y su relación con las fuerzas invisibles. Los meteorólogos modernos entienden las tormentas como sistemas de energía, donde el calor y la humedad interactúan para formar nubes y generar rayos. Sin embargo, la Biblia habla de fenómenos naturales como una tormenta de fuego en 1 de Reyes 18:38 o la tempestad del Señor Jeremías 23:19, lo que sugiere que, detrás de estos eventos, hay una voluntad superior. Puede ser que las tormentas, como el huracán, el tornado o la tormenta eléctrica, sean en realidad el trabajo de ángeles que actúan como agentes de control sobre la naturaleza. El control de las lluvias y las sequías como símbolo de juicio y bendición.
En Deuteronomio 28, 12, Dios promete a su pueblo que enviará lluvias en su debido tiempo, mientras que en 1 de Reyes 17, 1, el profeta Elías cierra los cielos y cesó la lluvia por 3 años y medio como juicio de Dios. Los meteorólogos explican este fenómeno por medio de la variabilidad climática, pero en la Biblia, los ángeles son enviados para controlar las lluvias y sequías, como muestra de la soberanía de Dios sobre la creación. La fuerza del relámpago y los rayos como señales divinas. Los rayos son generados por la liberación de energía en las nubes durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, la Biblia también nos dice que el relámpago puede ser usado por Dios para enviar señales o castigar a la humanidad. En el libro de Job 38, 35, Dios pregunta, ¿envías tú los rayos para que salgan y te digan, aquí estamos? Los rayos, aunque explicados por la ciencia, siguen siendo considerados por muchos como manifestaciones del poder de Dios y su capacidad para enviar mensajes a través de la naturaleza. El ciclo del agua y su relación con el Espíritu Divino. Los científicos nos dicen que el ciclo del agua, que incluye la evaporación, la condensación y la precipitación, es vital para el equilibrio de nuestro planeta. Los ángeles también juegan un papel en la distribución de este recurso vital, como cuando el ángel de Jehová abrió las compuertas del cielo para enviar el diluvio en Génesis 7, 11. Muy bien, ahora, como no podía faltar el Señor Jesucristo en este fascinante relato, veamos su poder sobre los elementos y cómo Jesús actúa ejerciendo control y poderío de una manera que sugiere un dominio celestial sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿qué papel juegan los ángeles en estos momentos? Marcos 4, 39 nos dice que cuando Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea, le dice calla, enmudece. E inmediatamente, el viento cesa. ¿Qué ocurre aquí? Los eruditos explican que los ángeles que controlaban estos vientos, siguiendo órdenes divinas y en coordinación con el Hijo de Dios, obedecieron al mandato de Jesús. Él, como Hijo de Dios, tiene el poder de comandar las mismas fuerzas que los ángeles dirigían. Más adelante, en Mateo 24, 31, Jesús mismo describe cómo al final de los tiempos, los ángeles serán enviados con un gran sonido de trompeta para reunir a los elegidos. Este sonido podría representar no solo un aviso espiritual, sino el desatar de fenómenos celestiales, como huracanes, vientos y tormentas. Ángeles y la desatadura de los vientos finales. En el libro del Apocalipsis, es donde vemos la intervención más clara de los ángeles en los fenómenos climáticos catastróficos. Estos eventos no son casuales, son parte del plan final de Dios en su juicio para la humanidad injusta. Apocalipsis 7, 1 muestra un aterrador relato donde el apóstol Juan ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los vientos. Piénsalo, los vientos están a punto de desatarse, pero están detenidos por estos poderosos ángeles hasta que reciban la orden de liberar su fuerza devastadora sobre la tierra. Más adelante, en Apocalipsis 16 del verso 17 al 18, cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire, se desata un gran terremoto, seguido de truenos, relámpagos y una tormenta feroz. Los ángeles no solo controlan el viento, sino también la intensidad de los juicios que caerán sobre la humanidad. Los ángeles de Dios son más que simples mensajeros, son ejecutores de su voluntad en la naturaleza misma. Desde los vientos que secaron el diluvio y que abrieron el mar rojo, hasta los vientos que se desatarán en el Apocalipsis, la Biblia nos muestra que detrás de cada viento, tormenta, huracán o torbellino, puede haber una fuerza divina. ¿Acaso los fenómenos climáticos de hoy son también signos de la intervención angelical? ¿Y tú qué opinas? Muéstramelo en los comentarios, además dale like, y suscríbete a nuestro canal para que sigas asombrándote con las historias y realidades de Dios en la humanidad. Nos vemos en una próxima historia.